Bienvenidos, muy buenos días. Los saludos desde Mañanas Blue. Son las 6:40 segundos. Anuncia anoche tarde, al filo de la medianoche, el ministro de Defensa Iván Velázquez, la reinstalación del batallón de alta montaña que va a operar desde Jamundí para todo el corredor suroccidental, desde donde el gobierno intentará contener la escalada terrorista de disidentes de las FARC que ahora están atacando inclusive con drones a la población civil. Van a llegar a ese batallón más de 3.000 hombres para garantizar algo de seguridad en esa zona, Cauca, Valle del Cauca y Nariño, un batallón que había sido desmontado en el gobierno anterior, que es al que culpa el ministro de Defensa por la crisis en el departamento del Cauca. Los drones que están usando los disidentes tienen una autonomía de 3 kilómetros, soportan 500 gramos de peso y desde allí, desde esos drones utilizados en tierra con relativamente poca tecnología, están lanzando granadas como si fueran básicamente misiles a la colombiana. Los cargan con una granada de mortero, los programan para que caigan y exploten en una coordenada específica. La coordenada de ayer fue una ferretería del corregimiento del Plateado que queda en Argelia, en el Cauca. Y este es el gran miedo de las fuerzas militares, una nueva forma de hacer terrorismo, ante la cual anuncia el comandante de las fuerzas militares, el general Giraldo, que están intentando tecnología de punta para bloquear esos drones, para bloquear su vuelo, algo similar, guardadas las proporciones, a lo que hizo Israel hace 8 meses en la guerra en Gaza, que fue el famoso escudo antimisiles con el cual evitaron el ataque de Hamás en octubre del año pasado. Hamás, en ese momento, el convertido en el terror del Medio Oriente y estos disidentes convertidos en el terror del occidente de Colombia. En medio de todo este desorden público, los alcaldes de esa zona vinieron a Bogotá. Son alcaldes agremiados en Asocapitales, le pidieron al gobierno Petro retomar los bombardeos contra los campamentos. Dice el alcalde Eder, que vino desde Cali, que le están dando una ventaja estratégica a estos grupos terroristas, a los disidentes, al Clan del Golfo, a los narcotraficantes de México, a todos los que operan en esa zona occidental de Colombia. A propósito del Cauca, está identificado esta madrugada el responsable del atentado contra la camioneta del padre de la vicepresidenta, doña Francia Márquez Sigifredo, cuyo carro fue atacado con bala a bala porque no paró en un retén en el departamento del Cauca. El responsable se llama Austin Conó, un cabecilla de redes de apoyo al terrorismo, también de las disidencias de las FARC, que fue con otros 2 guerrilleros quien participó en ese ataque al vehículo. La vicepresidenta, que tiene helicóptero, que tiene esquema de seguridad, estuvo en la Casa de Nariño reunida con el presidente Petro pidiéndole más seguridad para ella y su familia, y lo consiguió. Lo del ministro de Defensa no fue la única moción de censura que se discutió anoche en la Cámara. También citaron al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que terminó yéndose del debate, alegando que era una moción improcedente porque no es propio de su cargo el diseño del sistema de salud para los maestros. Es decir, lavándose las manos el ministro Jaramillo, diciendo que él no es ordenador del gasto del FOMAC, que él no participa en el diseño del modelo de salud de Fiduprevisora y que en consecuencia el debate no debía ser contra él, que él no tiene entre sus funciones responder por el modelo de salud para los maestros, y algo de razón tiene. El del ministro fue el mismo argumento que usó el parlamentario Alejandro Campo, que terminó haciendo un oso monumental, el oso, el ridículo del año, porque defendiendo al ministro con el mismo argumento, diciendo que el ministro no era responsable del cambio de salud para los profesores, se le olvidó que él mismo había firmado el 22 de mayo la moción de censura contra el ministro. Así que terminó citándolo para tumbarlo, pero al tiempo defendiéndolo. Digo, es el momento hasta hoy, que es 17 de junio, el oso del año, pero en el Congreso tienen una gran capacidad para superarse. A propósito de nuestro Parlamento, le quedan apenas 2 días a esta legislatura. Hoy está citado el último debate para la reforma laboral en la Cámara y el último debate para la reforma a la educación en el Senado, que es la más enredada porque la oposición insiste en su ponencia alternativa. Y FECODE, que marchó ayer en una muy controvertida manifestación, termina lanzándole vítores al presidente Petro, pero al tiempo pidiendo que se hunda la reforma a la educación presentada por su gobierno. Una completa paradoja inexplicable. Cerca de 20.000 profesores protestaron en Bogotá en la toma de los maestros, que terminó salpicada nuevamente de vandalismo,
dicen los profesores, infiltrada por la extrema derecha. Esos vándalos encapuchados que terminaron, como en otras manifestaciones, atacando estaciones y buses de Transmilenio, bloqueando calles, bloquearon 4 troncales, afectando a miles de usuarios que pagaron los platos rotos de la protesta de los profesores. Se queja el alcalde Galán, que asegura que no se puede permitir que las marchas afecten el derecho de quienes no se manifiestan en las calles, de que no debería ser, por un lado, el bloqueo y por el otro lado la gente marchando en las calles sin poder usar el sistema de transporte público. Amanecemos atención con la primera reacción de los fondos privados de pensiones que dicen van a extinguirse, van a marchitarse producto de la nueva reforma pensional. Los jóvenes no van a lograr pensionarse, dice el presidente de Asofondos, que dice que un año no es suficiente para que Colpensiones esté lista y tenga 24 millones de afiliados, pues es una cifra inmensa. Ellos, dice Asofondos, que no tienen el sistema tecnológico para recibir tantos afiliados. Y les voy a contar, a propósito del Congreso y de los debates, del inusual discurso en la plenaria del Senado anoche, del presidente del Congreso, Iván Name, prácticamente despidiéndose. Dijo que él probablemente no volverá al Senado, que fue feliz hasta que trajeron unos nubarrones para liquidarlo. Es la gran acusación de corrupción que viene desde el gobierno. Y una última, la Corte Suprema de Justicia condenó a más de 6 años de cárcel a la exgobernadora del Huila, Cielo González, cuya historia ya les voy a contar. Elegida alcaldesa en Neiva, elegida gobernadora, que termina saliendo por la puerta de atrás de la política con la mancha de la corrupción. Esta mañana Quibdó se encuentra sin internet otra vez. El ministro de Comunicaciones denuncia que vándalos para robarse la fibra óptica cortaron la conexión y ya no tienen tiempo estimado para reparar el daño, que es el enésimo con el cual Quibdó y el Chocó terminan desconectados del país. Bienvenidos, es un gusto saludarlos en este amanecer. Hoy es martes 17 de junio. Hace 17 años fue el asesinato de los diputados del Valle del Cauca por los hombres de las FARC, hoy convertidos en disidentes. Hoy es el día para contrarrestar el discurso del odio y es el día también del sushi, la legendaria comida japonesa que tiene muchos siglos de existencia. Aquí está lo más importante, lo preparamos en el resumen, en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Al parecer hay enfrentamientos como se han venido presentando durante todos estos días, pero hoy en la mañana se agudizaron un poco. Las disidencias de las FARC atacaron con drones a la población civil en el corregimiento del Plateado en Argelia, Cauca. El acto criminal dejó 2 personas heridas. Viviendas y comercios resultaron afectados. Miller Hurtado, secretario de Gobierno del Cauca. Tenemos 3 viviendas incineradas, 2 personas heridas, una persona mayor de edad y una menor de edad. A lo que desde el Congreso de la República respondió el comandante de las fuerzas militares, el general Elder Giraldo. Nos encontramos en un proceso de adquisición de este tipo de aeronaves no tripuladas. El fin es poder detectar, poder identificar, poder destruir este tipo de aeronaves que vienen llevando a cabo este tipo de acciones terroristas a través de drones armados. En medio de una reunión de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, liderada por el alcalde de Cali y presidente de Asocapitales, Alejandro Eder, le hizo una solicitud al gobierno nacional para que evalúe la posibilidad de bombardear los campamentos de los grupos armados. Ya se tiene que revisar la política de bombardear los campos de estos grupos ilegales. Lo que se está haciendo es dando una ventaja táctica a estos grupos ilegales que además están reclutando menores a 2 manos porque lo entienden como su defensa aérea. Para el ministro Velázquez, los atentados aumentaron en Valle y Cauca producto de la decisión del gobierno Duque, que quitó el batallón de alta montaña en Jamundí. Por eso el ministro se compromete a reinstalarlo. Está en la plena disposición del restablecimiento de ese batallón de alta montaña. Hemos fortalecido la presencia militar en los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca, también en el Huila, enviando 3.046 nuevos soldados. El presidente del Senado, Iván Name, se refirió a la escalada de violencia de los últimos días en el Valle y el Cauca y le respondió al ministro de Defensa. Van a terminar ahuyentando la COP de el terrible drama del norte del Cauca, sur del Valle. Hernán Cadavid, por el Centro Democrático, cuestionó la política de paz total. ¿Cuál es entonces el mensaje, señor ministro, a la fuerza pública, a las comunidades, a los alcaldes, a los gobernadores, si no es que nos establecieron un cogobierno del ELN y el gobierno Petro
cuando lo que está quedando de por medio de manos amarradas es la abnegación, la dedicación y el profesionalismo de la fuerza pública, que los vamos a respaldar siempre. David Racero, representante de la Cámara del Pacto Histórico. Hemos recuperado territorios como el Cayón del Micay, que cierto gobierno del pasado, haciendo trizas la paz, dejó a su suerte. Este gobierno lo está recuperando y por eso lo celebramos. Yo no tengo por qué responder cuando desafortunadamente no corresponde a los asuntos relacionados de las funciones propias de mi cargo ministerial. Los ministros de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y de Defensa, Iván Velásquez, fueron sometidos a debate de moción de censura ante la plenaria de la Cámara de Representantes. La mayor polémica la vivió el jefe de la cartera de Salud, quien se negó a responder por cuenta de la crisis del nuevo modelo de salud del magisterio, la representante verde, Catherine Miranda. Yo había visto que un ministro se pare en el atril y diga que no responde. Esto es muy grave. En el debate, la polémica fue por la firma del representante Alejandro Ocampo, que citó al ministro al debate de moción de censura, pero luego opinaba que no era procedente. Proponer moción de censura respecto de los ministros, superintendentes y directores de departamento administrativo por asuntos relacionados con funciones propias del cargo. Si alguno de los que ha hablado hoy está por encima de la Constitución, que levante la mano. La firma la descubrió la representante Katy Jubinao. Aquí tengo la citación a la moción de censura debidamente motivada con fecha de mayo 22 de 2024 y aquí abajo hay una firma que dice Alejandro Ocampo. Andrés Forero, representante del Centro Democrático, calificó de activista al ministro de Salud, Jaramillo. Básicamente, el ministro se dedicó en contra de las certificaciones del secretario de la Cámara a decir que supuestamente la moción no tenía las firmas suficientes para poderse adelantar. Para los fondos de pensiones se perdió la oportunidad de hacer la reforma pensional que Colombia realmente necesitaba y en cambio nos embarcamos en un sistema que es financieramente insostenible y cuyos ahorros se van a acabar en el año 2062. El presidente de Asofondos es Santiago Montenegro. Pierden los jóvenes, ya lo dije, ¿no? Porque pues no va a haber ahorro y habrá un pasivo pensional muy grande que va a tocar pagarlo. Pierden los que se podrán pensionar en los fondos de pensiones hoy con 1.150 semanas y ahora van a necesitar 1.300 semanas. Los sindicatos de Colpensiones protestaron este lunes en Bogotá al no llegar a un acuerdo con la entidad sobre un pliego de peticiones que tienen los trabajadores. Hubo cuestionamientos también a Jaime Duzán, el presidente de Colpensiones. Es que nosotros no estamos solos. Nuestra voz precisamente ahorita es para que nos dé las herramientas para poder asumir la reforma pensional. El llamado es, estamos a favor de la reforma, denos herramientas, escuchen a sus trabajadores y saquemos la entidad hacia adelante. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación haya convocado nuevamente a este paro nacional permanente. FECODE protestó contra el proyecto de ley estatutaria de la educación aprobado el pasado 5 de junio. Participaron 22.000 maestros, más de 100.000 personas fueron afectadas por cierres viales, más de 10.000 de ellas tuvieron que caminar debido al cierre de estaciones y desvíos de Transmilenio. No, el Transmilenio está cerrada la vía ya de norte a sur, todos se están devolviendo para el portal de Avenida Dorada, para el portal de Usme, soy de Usme a Usme. En medio de las arengas, cánticos y pancartas, el sindicato fue enfático en decir que no marchaban en contra del gobierno del presidente Petro, sino que por el contrario se movilizaron por algunas políticas que han incluido sectores de la derecha. ¡El pueblo está contigo! ¡Petro, amigo! ¡El pueblo está contigo! Que se eliminen esos micos y que dejen la ley tal como la presentó el gobierno, que eso sí favorecía a la educación pública del país. Educación pública, gratuita y financiada por el Estado. Es decir, que las universidades hoy en día lleguen todo el mundo, de los estratos 0 hasta los estratos 4, 5, 6. Eso lo desvirtuaron totalmente en los micos que le hicieron. El presidente ruso Vladimir Putin ha llegado esta mañana a Corea del Norte en una visita oficial que servirá, según ha señalado el propio Putin, para agradecer el apoyo militar de Kim Jong-un a la invasión rusa de Ucrania. La visita se saldará, además, con un acuerdo estratégico que preocupa en Washington porque la influencia rusa podría agravar la ya de por sí tensa situación en la península de Corea. Unas 265 millones de personas desde Arizona hasta Vermont experimentarán esta semana temperaturas extremadamente altas, en promedio por encima de 32 grados Celsius, que en algunas ciudades está bastante por encima del promedio para esta época del año. En Nueva York, la alcaldía se prepara y advierte la posibilidad de apagones. Habla Eric Adams, alcalde de Nueva York.
calor. But the system can be stressed when temperatures are high and everyone is using their air conditioners. So we want to be extremely conscious. It's over. Time to say it again, Boston. Anything's possible. Banner number 18 has been secured. Los Boston Celtics lograron su histórico título número 18 al vencer a los Dallas Mavericks y se convierten en el equipo con más títulos de la NBA, el mejor baloncesto del mundo. Alarma en la Eurocopa. En el partido que Francia venció 1-0 a Austria, Kylian Mbappé se chocó con el hombro del defensor austriaco Kevin Danso y se fracturó la nariz faltando 5 minutos para el final del partido. Tras ser revisado en un hospital de Düsseldorf, los médicos determinaron que el jugador no necesitará de cirugía y puede continuar en la Eurocopa. Incluso dependiendo de su evolución, podrá jugar frente a los Países Bajos el próximo viernes, esto con una máscara protectora. Estás escuchando